Bien, chicos, pues bienvenidos sean todos. ¿Cómo están? Espero hayan tenido un excelente día. Espero hayan tenido un muy buen día, productivo, laboral, lo que sea que hayan hecho el día de hoy, pero que haya sido de mucho provecho. Vamos a darle continuidad, chicos. Vamos a continuar con su tema correspondiente. Queda un par de minutos para que sus compañeros puedan ingresar, perdón, y vamos a iniciar ahorita ya con su clase. La pregunta obligada de cada clase, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda correspondiente a la clase del día de ayer? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado muy claro? ¿Algo que pudiese complementarse? ¿Algo que quieran preguntar? Es el momento, chicos, para preguntar y sacar sus dudas que pudiesen tener. ¿Nadie? ¿Dudas, preguntas, quejas, tomatazos, inconformidades? ¿Todo bien? Ok. Gracias, Dana. Gracias, Armando. Gracias, Lady, por su like. Oigan, veo muy poquitos conectados el día de hoy. No sé si su grupo de plano sea muy pequeño o los demás no se hayan querido conectar. Pero bueno, ahorita voy a sacar mi captura de pantalla para mis asistencias. Ya quedó muy pequeño, profe. Yo vi que éramos como 15, 16. Sí, de hecho sí me di cuenta que muchos se fueron al grupo de 8 a 10. Y es que se entiende, ¿no? Luego también por la accesibilidad se entiende, pero justamente ahí por algunas cuestiones, tal vez el grupo de 8 a 10 ya no les pueda seguir dando clase en esta materia. Entonces, Entonces, ¿usted no daba las clases de 8 a 10, profe? sí, yo doy los dos grupos, yo le doy a los dos grupos, pero al grupo de 8 a 10, probablemente ahorita por un reajuste tenga que tomarlo otro profesor, ya que tengo yo que en ese horario que atender otras situaciones. Entonces ustedes se rayaron porque me quedo con ustedes. No es cierto. Me escuché muy egocentrista, ¿ah? Lo Qué siento. buena, profe. Sí, está mejor. Bien, chicos. Bien, chicos, pues ya son las 6:10. Vamos a dar inicio a su clase correspondiente. Vamos a continuar, vamos a darle continuidad a su materia de morfofisiología. Dejen acomodo mi sillita para poder estar cómodo, ya que nos vamos a aventar aquí un poco más de una hora. Y vamos con mi diapositiva del día de hoy. Hasta el día de ayer, chicos, chicas, chiquillos, chiquillas, estuvimos viendo la parte del sistema esquelético, la introducción, temas como tal introductorios a la parte de morfofisiología, decíamos de la evolución clínica que está adoptando la enfermería en temas de morfofisiología, y les compartía que el sistema óseo tiene una primera división. Esta primera división va a ser lo que es el esqueleto axial, perdón, y el esqueleto apendicular. Buenas tardes, Flor. Y mencionábamos que nuestro esqueleto axial tenía tres componentes claves. ¿Alguien se acuerda cuáles son los tres componentes claves del esqueleto axial? No se amontonen uno por uno. ¿Nadie? ¿No hay voluntarios hoy? De la columna El cráneo. cráneo, la columna y el tórax. Ok, justamente. Decíamos que los tres componentes principales de la parte central del sistema esquelético, también conocido como esqueleto axial, era la parte del cráneo, que a su vez iba a dividir en los huesos de la cara y también en los huesos del área de la bóveda craneana. Luego hablábamos de que teníamos otra estructura, que era la columna vertebral, compuesta de vértebras afiladas una encima de otros, o apiladas una encima de otros, que iban cubriendo la médula espinal, y que había una que tenía un nombre muy curioso, que era la primera de todas, la que se encontraba en la base del cráneo, llamada Atlas. Luego a todas estas vértebras que componían toda la columna vertebral y que cubrían algunas salidas nerviosas con diferentes puntos de captación de nuestro cuerpo, teníamos también que en las 12 vértebras torácicas nacían las costillas, estas estructuras en forma de arco que daban como tal estructura y forma a nuestra área torácica.
Y decíamos que estos tres componentes principales, lo que era el cráneo, la columna vertebral y las parrillas costales, conformaban el esqueleto axial. Estos eran puntos claves del esqueleto axial. Y también les mencionaba yo que todos los huesos que salían de estos puntos, o que se unían a estos puntos, a las extremidades, ya tenían otro nombre, llamados esqueletos apendiculares, ¿ok? Y dice, el esqueleto apendicular es aquel que va a conferir, que va a incluir las estructuras óseas que se encuentran en las extremidades superiores, o sea, en los brazos, en las extremidades inferiores, o sea, en las piernas, y además en sus puntos de conexión, incluyendo también el área pélvica. La pelvis es un punto importante que ahorita me gustaría desarrollar con algunos datos curiosos, porque hay algunos temas que aunque no menciona la bibliografía, es importante recabar y mencionar hablando de la pelvis y sus componentes, la cadera, etcétera. Que ahorita más adelante también les voy a complementar. Que aunque la bibliografía nos da conceptos claves, repito, para mí mucho más fácil irlo desarrollando como hilo de media, ¿verdad? Y para poder meternos a los componentes del esqueleto apendicular, hay que mencionar algo crucial, algo que solamente se va a encontrar principalmente en el esqueleto apendicular, que son las articulaciones. Para que nuestro cuerpo pueda ejercer movimiento, para que nuestro cuerpo meramente pueda hacer el trabajo de flexión y extensión, tenemos que tener puntos de contacto entre estas estructuras óseas. Estos puntos de contacto entre las estructuras óseas permiten el movimiento de algunos puntos y extremidades, en conjunto con algunos ligamentos, en conjunto con algunos tendones y con algunos músculos que se generan en contracción. Este movimiento se puede dar de dos formas. Número uno, la articulación en bisagra. Las articulaciones en bisagra son aquellas que solamente da un movimiento de extensión y flexión, así como mi dedo. Extensión y flexión. Extensión y flexión. ¿Ok? Esa es una articulación de bisagra. Y luego tenemos por el otro lado la articulación de rótula. La articulación de rótula es aquella que permite un movimiento circular, que no se limita a extensión y flexión, sino que permite un movimiento circular. Estos dos tipos meramente de articulaciones se van a encontrar en todo nuestro cuerpecillo, principalmente en las extremidades, y van a marcar punto de referencia para que se pueda ejercer el movimiento. Si nuestro cuerpo no tuviera estas articulaciones, pues no nos pudiéramos mover, no nos pudiéramos desarrollar, no podríamos tener estos movimientos, ni poder desplazarnos, ni tener los movimientos a precisión que tenemos hasta ahorita, ¿no? Entonces, van a ser los dos tipos de articulaciones que va a tener nuestro cuerpecillo. Y ya nada más abordando el complemento de la bibliografía, dice, actúan siempre que los huesos entran en contacto, o sea, siempre que convergen dos estructuras óseas. El primero, articulación de bisagra, que es la imagen de abajo, dice que nos da una moción restringida a un plano. En pocas palabras, se limita a un movimiento de flexión y contracción, flexión y contracción. Y en el otro dice que es la articulación de rótula, el cual permite un movimiento en círculos, tanto de rotación y al mismo tiempo de la flexión. Y nos da como ejemplo la articulación de los hombros. Igual, si se pregunta de dónde está esta bibliografía, lo pueden consultar en Johnson Bartlett Publishers. Que era la bibliografía que les compartía desde el día de ayer, de donde saco toda mi información importante. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. No, profe. Ok, excelente. Ahora sí que ya comprendemos entonces o ya conocemos cuáles son los dos tipos de articulaciones principales, vámonos con las estructuras óseas que se van a encargar como tal de conformar toda la parte apendicular de nuestro esqueleto. Y por favor, ¿quién me quisiera ayudar leyendo esa primera diapositiva? Quien fuera tan amable de leer esa diapositiva, por favor. Adelante, Dana. Las extremidades superiores, compuestas de brazos, antebrazos, manos y dedos.
cintura, escapular, clavícula, escápula y húmero. Ok, decíamos entonces que nuestros puntos de conexión a las extremidades también iban a converger y formar parte del esqueleto apendicular. Entre ellos vamos a tener la cintura escapular. ¿Y qué rayos es la cintura escapular? Bueno, esta estructura que se conforma a base de tres elementos principales. Número uno, la escápula, que de ahí viene su nombre de cintura escapular. Número dos, el hueso clavicular que se encuentra en esta parte de aquí, es el huesito que sentimos en esta parte de aquí. Y por último, la tercera estructura que es el hueso del húmero, ¿ok? Nuestra continuidad que va a formar parte de nuestra extremidad. Entonces, estos tres huesitos ubicados en ambos lados de nuestro cuerpo van a formar las cinturas escapulares que van a ser nuestro primer punto de partida y referencia para las extremidades. Un dato curioso de estos huesitos es que en eventos traumáticos, caídas de bicicleta, caídas de escalera, caídas de motocicleta, son algunos de los huesos que llegan a tener mayor daño por la cinemática de trauma. ¿Qué es la cinemática de trauma? La forma en la que caen los pacientes, la forma en que llegan a tener su trauma. Le digo, se le llama cinemática de trauma o tenía otro nombre. Cinemática de trauma o mecanismo de lesión, es otro nombre que tiene. Normalmente por la cinemática y el mecanismo, lo primero en impactar en el suelo es esta estructura, la cintura escapular. Entonces es muy común que en pacientes que se caigan de la bicicleta, que se caigan de la moto, que lleguen a tener golpes en escaleras, caídas en escaleras, llegan a tener fracturada esta área. Y es muy más común de lo que ustedes creen en este tipo de eventos. ¿Es peligroso? Pues sí, puede ser peligroso por aquello que pudiese condicionar a una hemorragia interna. La mayoría de los casos, lo que pasa con las hemorragias es que solo hay una discontinuidad ósea. Obviamente puede comprometer parte de la hematopoiesis de ese punto, de esa área, pero hay otro problema que también nos debe interesar. Muchas veces el daño, las fracturas internas, incluso al no ser localizadas, pueden empezar a causar daño en el tejido colateral, en la parte del tejido que está dentro y que converge con las estructuras óseas. Este daño puede incluso llegar a causar que los vasos sanguíneos se lleguen a reventar porque se rasguen, porque se rompan, meramente por el hueso que está fracturado y que pueda hacer fricción contra estos mismos. Y eso nos puede desatar a problemas mayores como hemorragias internas, pérdida de hipovolemia, edematizaciones extremas y que a su vez pues, nos van a complicar mucho el tratamiento del paciente. Entonces, como dato crucial, les recomiendo que si llegan a tener un paciente que llegue a tener un traumatismo muy parecido de los que les acabo de mencionar hace unos minutos, hagan una evaluación lo más detallada posible. Obviamente en el área hospitalaria, en segundo nivel, se pueden apoyar incluso de su equipo de rayos X, de sus compañeros de rayos X, para derivar las evaluaciones necesarias. Normalmente esto lo deriva un doctor, no es tanto trabajo de enfermería. Pero si en algún caso le llega a pasar un paciente de esta índole con este evento, no está por demás que siempre sospechen también de una posible fractura en esta área de la cintura escapular. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien? Ok, excelente. Bien, este esquema, mis estimados estudiantes, aprendices, Padawan, igual va a ser su primer esquema que van a pasar el día de hoy, para no perder la bonita costumbre. Entonces, este esquema, por favor, lo van a pasar a su libreta. Ok, si quieren ahí tomarle capturas, los acabo de hacer en grande. Ahora, mientras terminan ustedes de ahí de tomarle captura o apuntar, les platico algunos datos sobre esta estructura. El húmero es un hueso largo, considerablemente largo, y les platicaba yo de algunos procesos intraóseos. Bueno, pues el húmero en algunos casos es por excelencia la primera opción para hacer intervenciones intraóseas, por su forma y meramente por la morfología plana que llega a tener en este punto de aquí que les estoy señalando con el puntero, ¿ok? Si llegan a tocar su hombro, en este lado de aquí, por este punto aproximadamente, llegan a sentir la estructura un poco más marcada y un poquito más plana. Ese punto se presta perfectamente para llegar a hacer intervenciones intraóseas en caso de que el paciente lo refiera. En algunos casos también el espacio que se llega a formar entre la parte de la escápula y la parte de la columna vertebral, también, bueno, como otro dato curioso,
también puede ser un contacto directo para hacer una auscultación en los campos pulmonares por la parte posterior del cuerpo de una persona o la parte posterior torácica de una persona. Ok, haciendo referencia también a estas estructuras escapulares. Y aquí en este espacio, aunque igual quizás se los pude haber compartido el día de ayer, pero ahorita se los comparto, tenemos los espacios intercostales. Y estos espacios intercostales es necesario o es bueno que ustedes aprendan a identificarlos y que aprendan meramente a enumerarlos, ya que va a haber intervenciones un poco invasivas, por ejemplo, en las descompresiones torácicas, donde ustedes tienen que tener una idea clara de dónde se encuentran estos espacios intercostales. Y no vamos tan lejos, incluso para la auscultación pulmonar, ustedes deben de ubicar bien dónde se encuentran estos espacios intercostales. ¿Alguien sabe en qué puntos específicos se auscultan los pulmones de una persona? Se van a equivocarse, no pasa nada. Repito, ¿alguien sabe aproximadamente en qué punto de forma exacta se auscultan los pulmones de una persona? Creo que es entre cuarto y quinto espacio intercostal. Creo. ¿Ok? Ahí se auscultan las bases. Y por allí va. Los pulmones, para empezar, se auscultan en Z, en una técnica de Z, empezando por el lado derecho y empezando por los ápices de los pulmones. ¿Ok? Se le conoce ápice o ápex a la estructura que queda en punta o al lado que queda en punto de alguna estructura anatómica. Por ejemplo, nuestros pulmones, en la parte superior tenemos el ápex, o sea, la parte morfológica que termina en punta. Al contrario, por ejemplo, del corazón, que el corazón tiene una punta, pero en la parte baja izquierda. Entonces, su ápex de los corazones está en la parte baja izquierda, porque es la estructura en la cual tiene una punta. Entonces, haciendo referencia al nombre de ápices por los ápex o las estructuras en punta, empezamos por escultar estos puntos. ¿Y dónde se ausculta para ser exacto? Ah, bueno, en el segundo espacio intercostal, o sea, buscan las costillas en el segundo espacio que hay entre las costillas y para ser exacto en la línea media clavicular. Y vámonos aquí a mi diagrama que está aquí. Vean la clavícula, exactamente donde está esta línea aproximadamente, sería la línea media clavicular. El segundo espacio intercostal quiere decir que para auscultar un ápice de un pulmón tendríamos que escuchar aproximadamente por aquí para ver cómo está ventilando. Y después nos vamos a auscultar las bases. Entonces, auscultamos un ápice, hacemos técnica de Z, cruzamos hacia el otro lado y comparamos la audición. ¿Qué buscamos? Si hay anomalías, si hay ruidos respiratorios inadecuados, etcétera, etcétera. Y una vez que ya auscultamos los ápices, nos vamos a las bases. ¿Y dónde está la base? Aproximadamente cuarto y quinto espacio intercostal en la línea media axilar. Entonces ubicamos el cuarto, quinto espacio intercostal, que sería más o menos 1, 2, 3, 4, 5, aproximadamente por donde está aquí mi puntero, y en la línea media axilar, o sea, del lado lateral, y ahí podemos auscultar las bases de los pulmones. ¿Y qué buscamos? En primera, que tengamos ruidos ventilatorios presentes; en segunda, que no haya ruidos extraños, ruidos ventilatorios inadecuados, y que tengamos un volumen tidal adecuado. O bueno, al menos, aunque no lo podamos medir en ese momento de forma precisa, pero con la simple audición nos podemos dar cuenta si la ventilación está siendo profunda y si por ende el volumen tidal está siendo adecuado. ¿Sí saben qué es el volumen tidal? Sinceramente, Profe. ¿no? No, profe. Ah, bueno, sí, pero si no saben algo, pregúntenme, no pasa nada. No, si ven que menciono algo, les decía yo que tengo la maña luego de hablar con mucha terminología médica, pero si hay algo que no entiendan, pregúntenme, chicos. Si llego a mencionar algo que no conozcan, también pregúntenme, no pasa nada. Para eso estoy, para resolver sus dudas. Entonces, nada más para comentarles, el volumen tidal, chicos, es la capacidad de aire que tienen los pulmones. Entonces, cuando tú auscultas una persona, verificas que el pulmón esté teniendo una buena capacidad y una buena profundidad dentro de la ventilación. Si no está ventilando de forma profunda, quiere decir que su volumen tidal no se está llenando por completo.
quiere decir que la capacidad de aire que tiene el pulmón no se está llenando por completo. Eso es el volumen tidal. Y si se lo preguntan, aproximadamente en un adulto, el volumen tidal es de 500 mililitros de aire. Quiere decir que a los pulmones de un adulto le caben aproximadamente 500 mililitros de aire. Pero si quieren saberlo y calcularlo de una forma más exacta, hay una fórmula que dice que solo tienes que multiplicar el peso ideal del paciente por la constante 7. Un ejemplo, si yo que mido 1,70 aproximadamente, mi volumen, mi peso ideal, no lo que peso yo, porque yo estoy poquito pasadito de peso, pero mi peso ideal sería aproximadamente de 65 a 70 kilos. Supongamos que 70. 7, bueno, mi peso ideal que son 70 por 7, por la constante 7, me daría un total de 490. Entonces mi volumen tidal son 490 mililitros. Y eso es importante que lo sepan si están en un segundo nivel, si están en un área de cuidados intensivos, si están en el área quirúrgica, porque de eso depende a que sepas conectar a un paciente, por ejemplo, a un ventilador mecánico. Entonces, digo, son datos extra que les voy metiendo, que les voy mencionando, que son interesantes y que no está de más que lo sepan, ¿no? Son quizá pequeñas perlas clínicas que en algún momento les puede servir. Entonces, por si se lo preguntan, ¿cómo que se calcula el volumen tidal de forma exacta? Multiplicando el peso ideal del paciente por la constante 7 y el resultado es la capacidad en mililitros que tienen los pulmones de la persona. ¿Alguna duda hasta ahí? Por ejemplo, ¿quién de ustedes, señoritas, alguien que sea muy bajita o que tenga una estatura muy pequeña? Yo, Yo, 1,49. Igual 1,49. Ok, 1,49. Quiere decir que su peso ideal de ustedes debería ser como de 50 a 55 kilogramos. Ok, multiplicamos 7 por 50, vamos a tomar el ejemplo. Su volumen tidal de ustedes, por su morfología que es pequeña, es de 350 mililitros. Ok, es menor que la de, en este caso, que la mía, que la de un adulto promedio. ¿Pero por qué? Porque son muy bajitas. Ahora, tenemos aquí algunos de los compañeros que sea muy alto, que sea muy, muy alto. ¿Alguien de aquí? Armando, ¿cuánto mides aproximadamente? 1,65. Ah, pues tú estás más o menos igual que yo. Iván, ¿cuánto mides más o menos? 1,65 igual. Ah, pues ahí andamos los tres en la misma estatura. Entonces quiere decir que nuestro promedio en nosotros tres, pues vendría siendo como de 450 a 490 mililitros nuestro volumen tidal. Y así es como sacan un volumen tidal en un paciente. ¿Por qué es importante que lo sepan? Porque si después se van a un segundo nivel, a un área de terapia intensiva, cuidados intensivos o incluso quirúrgico, tienes que conectar a tu paciente a los ventiladores mecánicos. Y para saber cómo conectarlo o a cuánto aire le va a estar pasando por ventilación el ventilador a tu paciente, pues tienes que saber su capacidad de volumen tidal. Digo, quizá me estoy adelantando mucho porque eso de hecho lo van a ver en enfermería clínica, en la parte de ventiladores, terapia intensiva, soporte avanzado, pero digo, es un pequeño dato curioso que no me quita más de 5 minutos explicárselo y pues que lo vayan comprendiendo. ¿Ok? Entonces, dentro de la auscultación que se da en el segundo espacio intercostal o cuarto o quinto espacio intercostal, ya sea en la línea media clavicular o la línea media axilar, pues también tú puedes verificar o puedes darte una idea de cómo está ventilando el paciente. Por eso es que anatómicamente sí les sugiero que practiquen la ubicación de los espacios intercostales. Obviamente, pues no lo hagan con sus pacientes ahí porque pues, va a ser raro, ¿no? Que se pongan ahí a explorarlos, pero cuando tengan tiempo, no sé, con su pareja, ustedes solitos, con su niño, pónganse meramente a aprender a ubicar estos puntos. Es importante que anatómicamente aprendan a ubicar los espacios intercostales. Y si aprenden a ubicarlos, créanme que después sus ocultaciones van a ser mucho, muy buenas y mucho más efectivas. Porque si no sabes auscultar y llegas a poner tu campana de tu estetos en un espacio o en un punto donde hay costilla, no vas a escuchar nada. Así tengas el mejor estetoscopio, así tengas un Littmann, si auscultas en donde está una costilla, no vas a escuchar nada, se te va a complicar mucho. Entonces, el hecho de que aprendas a identificar estos espacios intercostales te va a dar mucho mejor técnica para poder escuchar y auscultar el trabajo pulmonar, incluso hasta los puntos cardíacos. Pero eso ya lo vemos un poquito más adelante. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos?
¿Bien? ¿Todo bien? Entonces, nada más para volver a lo que les estaba mencionando hace un momento, este va a ser lo que conocemos como cintura escapular. Se va a componer principalmente de la clavícula. La clavícula va a tener un punto de unión hacia la parte del esternón que se llama articulación esternoclavicular, ¿ok? Y del otro lado va a tener un punto de conexión, un punto meramente de articulación llamada articulación acromioclavicular. Esta articulación va a conectar hacia la parte trasera y va ligada o va unida a la parte de la escápula. Y la escápula va a conectar a la parte del húmero mediante la articulación que conocemos como hombro o también clínicamente conocida como glenohumeral. Y esta como tal, mis estimados estudiantes, va a ser la estructura que va a dar paso a las extremidades superiores, llamadas cinturas escapulares. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? Y como les mencionaba hace un rato, mis queridos estudiantes, este esquema lo van a pasar a su libreta, va a ser su primer esquema del día de hoy. Ahora, dice que nuestros brazos se van a conformar precisamente del húmero, que va a ser nuestro primer hueso, nuestra primera extremidad, que va a salir de la cintura escapular hacia la extremidad. ¿Ok? El húmero va a ser el primer hueso de apoyo y va a hacer conexión o va a tener una articulación en este punto que comúnmente conocemos como codo y va a dar continuidad a dos extremidades de hueso más. Uno, el hueso radial y dos, el hueso cúbito, que van de forma paralela con una pequeña separación entre ellos hasta que llegan a la muñeca para hacer unión con otros huesitos. ¿Ok? Como dato curioso o dato importante, estas extremidades o estos puntos de las extremidades suelen ser puntos que tienen cierta dureza y cierta resistencia. Por lo tanto, para que lleguemos a tener una fractura, especialmente en puntos de articulación, debe ser un impacto muy fuerte, un impacto que llega a superar pues una gran cantidad de kilonewtons de fuerza para poder romper y poder fracturar. ¿Ok? Ahora, una vez que pasamos por los huesos, por la parte del húmero, que pasamos por la parte del radio y pasamos por la parte del cúbito, vamos a llegar a la muñeca. Que de hecho hay una forma muy fácil de identificar el radio y el número. No sé si se la sepan, pero se las comparto. Y nos dice la bibliografía. Agarra tu brazo, levanta la antena, que es el dedo pulgar, y si la antena está aquí arriba, quiere decir que el hueso que está aquí de forma consecuente es el radio. Y por lo tanto, el de abajo es el cúbito. ¿Ok? Para que nunca se les olvide. Recuerden, el radio es el hueso que está más próximo a la antena. Antena, radio y en la parte de abajo, el cúbito. ¿Alguna duda hasta ahí? Radio, porque está más pegado a la antena, y la parte de abajo, cúbito. Estos huesitos, el radio y el cúbito, van a llegar a converger con unos huesos llamados carpos. Estos huesos llamados carpos, que también están unidos, hasta pareciera una especie de mueganito. ¿Ya lo vieron? Está aquí abajo. ¿Ya vieron? Van a ser los que van a dar la primera entrada a la parte de las extremidades distales, o sea, las manos. Van a ser los que van a conformar la parte de la muñeca, ¿ok? En algunos casos, y más en eventos traumáticos que impacta directamente en esta área, se llegan a dar unas divisiones o algunos daños en estas pequeñas estructuras óseas, en la parte de los carpos. Es lo que llegamos a conocer nosotros como fractura de muñeca. ¿Ok? Y no es nada más que un evento traumático que llegue a impactar sobre estos huesitos llamados carpos. Después de los carpos, tenemos las articulaciones metacarpianas, que es el punto de unión entre los huesos carpos y los huesos metacarpales. ¿Y cuáles son los huesos metacarpales o metacarpianos? Algunos todavía les dicen, son estos que están dentro de su palma. Observen su palma. Los huesitos que corren desde la muñeca hasta las extremidades de los dedos, ¿ok? Que están por debajo de su palma, que de hecho aquí los pueden ver y los pueden sentir un poquito mejor en la parte posterior de su mano, son los llamados huesos metacarpales, que si se acuerdan, que yo creo que sí lo habían escuchado antes,
De ahí viene también el nombre de las venas que se encuentran en este punto, las llamadas venas metacarpianas. ¿Sí se acuerdan? Huesos metacarpales, venas metacarpianas. ¿Ok? Y una vez que tenemos los carpos, van a continuar y en el punto donde terminan empiezan las estructuras óseas llamadas falanges. Que como dato curioso les compartía que antes se conocían como falanges, falanginas y falangetas. Ahorita ya no. Bajo las nuevas bibliografías solamente se conocen como falanges de forma universal. ¿Y cómo las identificamos o cómo les vamos a dar un sentido un poquito de mayor ubicación? Nada más por la lejanía que tienen en contexto con el tronco del cuerpo. Las falanges que están más lejanas en nuestra extremidad son las falanges distales. Las que están en un punto medio, pues ahí se llaman falanges medias. Y las que están más pegadas a nuestra extremidad, por así decirlo, se les llama falanges proximales. Ya no se ocupa lo de antes de falanges, falanginas y falangetas. Ahora son falanges proximales, mediales y distales. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Bien. Una pregunta, ¿saben o han visto los nudillos de los peleadores de, por ejemplo, de box o de artes marciales? ¿Han llegado a ver que se les hacen unas deformidades aquí en los nudillos? ¿Sí las han llegado a ver? ¿Nunca se han preguntado por qué? ¿Por tanto golpe? Sí, de hecho, son los golpes los que generan que se haga esos nudillos grandotes, pero hay una explicación fisiológica. Les platico. Cuando hay una sobrecarga de fuerzas hacia los puntos, en este caso hacia los nudillos por los golpes que se están dando, el cuerpo detecta que debe hacer alguna reformación y reacumulación de calcio en estos puntitos, ¿ok? En los puntos de mayor impacto. Por lo tanto, empieza a haber una acumulación de calcio y que empiezan a formar mayores estructuras óseas que se vuelven más grandes, más pronunciadas, para dar más resistencia a las zonas de impacto. Entonces, eso que llegan a ver ahí sí, que son unos nudillos así súper grandotes, son las acumulaciones de calcio que se llegan a hacer por el impacto continuo, la fuerza continua que se genera en estos puntos. Entonces, si llegan a ver a una persona que tiene grandes acumulaciones de calcio, aguas porque sabe pelear esa persona. Corran por su vida. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? Los dos chicos les da risa. Información que cura, ¿no? Si ves que un paciente se pone loco y trae ahí los nudillos grandotes, corre. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas, chicos? Fíjense el cuerpo qué tan perfecto es. Somos una máquina tan perfecta que nuestro cuerpo incluso es capaz de analizar esas situaciones y empezar a regenerar mayor tejido óseo hacia esos puntos. ¿Sí les hice la pregunta a ustedes de por qué con los abuelitos los huesos se van encogiendo? ¿Sí se los expliqué? Y nos dijo, profe. ¿Sí? Sí, Ah, sí lo bueno, pues dijo. así como en los adultos mayores hay una falta de calcificación y los huesos se hacen más pequeños y más frágiles en una edad donde el cuerpo está en su máximo punto, el cuerpo al contrario puede hacer sobreacumulaciones de calcio para formar estructura ósea y fortalecer algunos puntos. Como dato curioso, fíjense qué tan perfecto y tan maravilloso es nuestro cuerpo de poder autorregular ese tipo de condiciones. Y continuamos. Dice, ahora, eso es lo que tenemos en la parte superior, como parte de continuidad a nuestras extremidades superiores. Ahora vámonos a la parte de las extremidades inferiores. ¿Quién gusta ayudarme a leer esa diapositiva, por favor? Adelante, Rosy. Adelante, Rosy. La pelvis. El anillo óseo cerrado consiste de 3 huesos. Sacro, 2 huesos pélvicos. Cada hueso pélvico está formado por la fusión del hueso ilíaco, isquion y pubis. Claro que sí. Y para tener
una representación un poquito más gráfica. ¡Ay, de veras! Antes de que se me olvide, este esquema también lo quiero. Van 2 esquemas, ¿ok? El que les puse hace un momento y este de acá. A ver, es que creo que me pasé de tamaño. Ahí está, miren. Este esquema también lo quiero en su libreta. Van 2 por el día de hoy. Ahora sí, vámonos para acá lo que le estaba diciendo. ¿Ya le tomaron captura? ¿Ya le tomaron foto? 5, 4, 3, 2. Ok, vamos a la siguiente. Y les decía hace un momento que la pelvis, o meramente la parte de la cadera, se va a componer por diferentes huesos, ok, que poco a poco se van soldando y formando una estructura, principalmente por los huesos pélvicos, que son uniones de huesos ilíacos, isquiones y pubis. En pocas palabras, aquí tenemos la manifestación gráfica de lo que les dice la diapositiva. Y dice, posteriormente, el hueso ilíaco, isquión y hueso púbico están unidos por el sacro, que es la parte trasera. Anteriormente, la sínfisis púbica es el punto donde la pubis derecha e izquierda están unidas. Y si no entendieron, no se preocupen, yo se las explico. Este anillo, como tal, este anillo de la cadera llamado pelvis, se compone por diferentes estructuras óseas que van ligadas entre sí. La parte sacra ya la habíamos conocido y la habíamos mencionado desde la parte del esqueleto axial. Si se acuerdan, dentro del esqueleto axial teníamos la columna vertebral y como últimas vértebras teníamos la parte sacra, ¿ok? Que esta pequeña de aquí abajo les decía que en algunas bibliografías se menciona que son los restos de lo que alguna vez tuvimos como colita. Pero bueno, este entonces sacro va a ser el que va a unir con los 2 huesos iliones, también conocidos como crestas ilíacas, que conforman la mayor pronunciación de la cadera. Como dato curioso, este círculo, este anillo que forma la pelvis, en las mujeres suele ser más ancho que en los varones. Por eso es que en las mujeres suelen presentar incluso caderas más pronunciadas por el tamaño de la pelvis. Y yo sé que muchos de ustedes se saben ese dato curioso y saben por qué las caderas son más grandes. ¿Por qué, chicos? La pelvis es más grande en las damas. Por los partos, profe. Justamente por el trabajo de parto. Está diseñada más grande la pelvis para que pueda pasar de una forma más fácil por el canal de parto, el pequeño en el momento de dar a luz. ¿Ok? En los varones es un poco más pequeña y más contraída. Repito, esto es una de las causas por las cuales las damas suelen tener caderas más pronunciadas. ¿Ok? Las caderas no mienten. Entendí tu referencia. Ok, entonces, como digo, es un dato curioso, por eso muchas veces bajo las estructuras óseas se pueden dar cuenta del sexo que tenía una persona hace miles de años, ¿no? Por ejemplo, los antepasados. Se pueden dar cuenta mediante estos rasgos óseos sobre el sexo y la biología de las personas que vivieron en su momento. ¿Ok? Ahora, tenemos las crestas ilíacas bajo el hueso ilión y estos van a pronunciarse hacia la parte frontal. Estos como circulitos que vemos aquí que parecen un antifaz, ¿ya lo vieron? Cada circulito se conoce como hueso isquión. ¿Qué va a hacer son? Vean, estos como circulitos de aquí que quedan en la región más anterior a nuestro cuerpo son los llamados isquiones. ¿Ok? Estos isquiones van a estar unidos por algo que se llama sínfisis púbica. ¿Qué aguas? Porque esta pequeña estructura que une los 2 huesos isquiones también es muy predispuesta a tener fracturas o a tener lesiones en la cual se llega a generar una separación de los huesos isquiones. Hay una técnica en el área de urgencias médicas que consiste de hacer una pequeña presión, no presión así para apachurrar por completo, ¿verdad? Sino que genera un poquito de presión en la parte de las crestas ilíacas y hacer un movimiento como si estuvieras abriendo un libro y posteriormente como si estuvieras cerrando un acordeón. Y si llegas a escuchar algunas crepitaciones, si llegas tú a identificar algún movimiento anormal o tu paciente llega a presentar un dolor muy agudo, eso es un signo de que este punto puede estar fracturado, ¿ok? Entonces también consiste dentro de la evaluación cefalopodal que se conoce como de CAP-BTLS,
En base a esta evaluación, también tú te puedes dar cuenta si hay una fractura o hay un daño. Es importante que si ustedes llegan a identificar que algún paciente pudiese tener fractura de cadera, necesita una inmovilización inmediata. ¿Por qué? Si son observadores, habrán visto que aquí hay dos vasos sanguíneos muy importantes, la vena cava inferior y la aorta descendente. La aorta es la ramificación meramente arterial que se encarga de irrigar las partes inferiores del cuerpo, mientras que la vena cava es la que trae la sangre ya desoxigenada, ya cargada de dióxido de carbono, hacia la parte del corazón para seguir con los procesos circulatorios. ¿A qué voy? Después les platico los procesos circulatorios. ¿Qué me importa que entiendan de esta imagen? Vean la proximidad con la cual están la vena cava inferior y la aorta descendente en el paciente, ¿ok? En comparación con la cadera. Vean lo próxima que llegan a estar. Algunas fracturas de cadera, cuando no son tratadas y no son identificadas de forma adecuada, el movimiento llega a generar algunas fricciones que terminan por dañar estos vasos sanguíneos, dando como resultado en algunas ocasiones algunas hemorragias internas que terminan por causar hipovolemias severas en los pacientes, pues llegándoles a causar la vida. Por lo tanto, las fracturas de cadera es crucial, importante, básico, que una vez que se identifican, se haga todo lo posible por inmovilizar a ese paciente. Sí, justamente, Flor, y qué bueno que lo mencionas. Les platico, la fractura de cadera es una de las principales causas de muerte en eventos traumáticos en los adultos mayores. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué no se dan cuenta que hay una fractura en la cadera? Si son muy dolorosas las fracturas y más en la cadera. Ah, bueno, pues les platico. Los adultos mayores tienen un daño en la parte de su corteza cerebral y al mismo tiempo sus nervios tienen deficiencia. ¿Qué quiere decir? Que la sensibilidad nerviosa neurológica que tienen los adultos mayores desciende en una forma muy considerable en comparación a un adulto joven. ¿Qué quiero decir? Que ya no perciben el dolor de la misma forma, ¿ok? Están tan atrofiadas sus terminales nerviosas que ya no sienten el dolor de la misma forma que nosotros. Lo que para nosotros puede ser un dolor muy agudo porque nuestras terminales nerviosas lo manifiestan así, para ellos puede ser un dolor que apenas si captan por el atrofiamiento que tienen sus terminales nerviosas. Entonces, al no sentir ellos un dolor y al no tener una evaluación más exacta, la fractura puede quedarse ahí y después con alguna otra caída, un movimiento brusco te puede llevar a complicaciones severas o directamente la propia caída por también el daño y deterioro óseo que ya hay, por ejemplo, la osteoporosis, genera que se fracturen estas estructuras óseas y sea mucho más condescendiente, mucho más probable que tenga daño el paquete neurovascular, que pues llegue a tener alguna hemorragia interna. ¿Qué me refiero con paquete neurovascular? El paquete de vasos sanguíneos y nervios que se inervan en esta parte de la cadera. Entonces, cuando llega a haber un daño por la fractura, olvídate, es muy condescendiente de que los pacientes lleguen a tener problemas pues vitales. Por eso es que la fractura de cadera es una de las principales causas de muerte en los adultitos mayores. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Vamos bien? ¿No hay dudas, preguntas? Ahora, les había platicado yo sobre la hematopoiesis. Pues estos huesos también llegan a tener una gran cantidad de secuestro en la sangre. Sí, justamente, Flor. Esta también la van a dibujar. Ya hasta sabes. Les comparto, este hueso, meramente por su morfología, también tiene una propiedad de hematopoiesis considerable, ¿ok? Por lo tanto, en algunos casos, cuando también se llega a fracturar e incluso puede ser insensible al momento, la cantidad de sangre que se puede secuestrar y comprometer, pues también suele ser una cantidad considerable. Entonces, y es un hueso que, aunque no es tan extenso, pues tiene cierto volumen. Entonces, sí hay una cantidad también sanguínea en cuanto a la hematopoiesis que se puede comprometer cuando llegamos a tener algún compromiso de fractura en este punto. Y como está ligado, por ejemplo, al hueso sacro, sí, claro que sí. Y como está ligada al hueso sacro, que es una área de la columna vertebral, en algunos casos también suele derivar o relacionarse con algunos problemas motores por el daño que se genera en la columna vertebral. Ujú. Sí, justamente. Lo que me preguntaste, sí, justamente.
siempre me llama la atención porque siempre en los dibujos del sistema cardiovascular, siempre las arterias las dibujan de rojo y las venas de azul. Así no son en el cuerpo, no se vayan con la pinta, ¿eh? Así no son realmente en el cuerpo. Nada más es una representación gráfica para identificar las arterias de las venas. Y así se ha hecho por los años de los años. Pero si les llega a tocar a un paciente así, no crean que van a ver una arteria roja y una vena azul. No funciona así tal cual. ¿Dudas hasta ahí? Chicos y chicas, chiquillos y chiquillas. Sí. No, no son de la realeza, no tienen sangre azul, por ahí dijeran. Cuando yo era pequeño, había mucho un mito, ¿no? Que decían, no, es que la sangre es azul, pero se oxida con el oxígeno y se vuelve roja. Nah, mangos, que eso no existe. Pero bueno, son parte de los mitos, ¿no? Que nos dicen en nuestra infancia, que vamos escuchando, pero no, eso tampoco es así. Por eso tenemos glóbulos rojos, que son los que le dan color a nuestra sangre. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos y chicas? ¿Vamos bien? Eso. Bien, bien, bien. ¿Ya le tomaron captura? Ya. Ok. Vamos con el siguiente. Dice, extremidades inferiores de la cadera como tal, de esto que conocemos como pelvis, se van a dar nuestros puntos de unión para que sobresalgan las extremidades inferiores. Dice que nuestras extremidades inferiores se van a componer principalmente de estructuras como el muslo, la pierna y el pie. Pero si abordamos las estructuras óseas participantes, empecemos por hablar del fémur. Dice que el fémur es el hueso del muslo. El fémur conecta la cintura pélvica con la rótula, el huesecillo que se encuentra en nuestra rodilla. Dice la rodilla conecta con la pierna superior a la pierna inferior, o sea que el punto de la rodilla, la rótula o patela va a ser un punto de conexión con los huesos inferiores de nuestra extremidad, la tibia y el peroné. Ahora, ¿qué les puedo mencionar yo de forma extra a esta bibliografía? Porque es muy pobre. Tenemos nuestro hueso llamado fémur, que es el hueso más extenso de nuestro cuerpo, por el cual incluso en muchas ocasiones, según su tamaño, se pueden derivar aproximados de edad en las estructuras morfológicas de un paciente, ¿ok? Más incluso en temas de vestigios y en temas de arqueología, ¿ok? Pero es un hueso que es proporcional incluso al tiempo de vida que lleva una persona, con algunas variantes morfológicas. Este hueso también suele ser un punto de referencia en casos críticos y se los había compartido dentro de la primera clase, la clase de ayer, que hacer un hueso que es muy extenso y generar un gran trabajo de hematopoiesis o también conocido como eritropoiesis, y en pocas palabras la generación de células sanguíneas, cuando se llega a romper o se llega a fracturar, es grande la cantidad de sangre que se puede comprometer y les platicaba y les mencionaba de forma introductoria que un fémur puede llegar a secuestrar o a comprometer hasta 1 litro de sangre en una hemorragia, ¿ok? Por lo tanto, un fémur fracturado se considera ya una emergencia de alta prioridad, una emergencia de color rojo que debe ser atendida y estabilizada lo antes posible, ¿ok? Imagínense si con una fractura de fémur ya es un paciente de alta prioridad, un paciente con fractura bilateral en el fémur es todavía mucho más complicado, ya que se puede comprometer más del 1,5 litros de sangre, lo que te puede llevar a una hipovolemia, un choque hipovolémico, en el cual pues te va a ser muy difícil tratar a tu paciente. Pero en caso de que llegue a ser el caso de que tengan un paciente con choque hipovolémico, pues cómo se trata con reposición de fluidos, oxígeno, oxígeno de forma agresiva, obviamente con un control de hemorragias adecuado, un control térmico también adecuado, y tenemos una fórmula de reposición líquida, y la fórmula de reposición líquida dice que primero tienes que sacar tu equivalente al máximo de volumen que le puedes pasar en la primera hora.
Son 30 mililitros por peso kilo del paciente y el resultado es lo máximo que le puedes pasar en tu primera hora o hora dorada. Y después de eso, dice que tenemos que estar pasando los bolos de 250 a 500 mililitros, monitoreando que tu paciente llegue a una tensión arterial mínima sistólica de 90 milímetros de mercurio para mantener la perfusión de forma adecuada. ¿Qué es la perfusión? La circulación y irrigación de nutrientes y oxígeno a todas las células por medio de la sangre. Entonces, para que esta perfusión se pueda llevar a cabo, tienes que mantener una presión arterial de 90 milímetros de mercurio mínima en la parte sistólica. Por lo tanto, uno de los fines de hacer reposición líquida, ya sea con Ranger lactato, ya sea con Harman o solución fisiológica, es mantener la tensión arterial de tu paciente lo suficientemente estable o en 90 milímetros de mercurio para que se pueda seguir llevando a cabo la perfusión. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que quisieran preguntar? ¿Algo que quisieran que repita? ¿De verdad no hay dudas? No, no pasa nada si preguntan, chicos. Yo sé que hay muchos términos que incluso para ustedes suelen sonar nuevos. Entonces, si hay algo que no hayan escuchado antes, que no supieran antes, pregunten sin ninguna pena, no pasa nada. Para eso estamos aquí, para aprender. ¿De verdad no hay dudas? No, profe. Ok, excelente. Bien. Y esto como tal va a dar entrada a nuestra primera área de nuestra extremidad. Ahora, luego tenemos la parte de la rótula. La rótula es el huesillo de la rodilla, ¿ok? Es el huesillo que se encuentra en nuestra rodilla. Ay, a ver si alcanzan a ver mi rodilla. Que se encuentra aquí en este punto. Que si ustedes estiran su extremidad, van a poder sentir su rótula. Es un huesito que se encuentra en esta parte que incluso tiene cierta movilidad, ¿ok? Cuando se llega a fracturar este huesito o se llega a comprometer, es muy común que tenga una movilidad excesiva. O sea, que veas que la rótula ya anda hasta arriba o anda hasta abajo o ya anda bailando por todos lados de la rodilla, ¿ok? Eso es muy viable o muy indicativo de que ya tienes una fractura en esta área y tienes que movilizar de forma inmediata. Muy posiblemente vaya a requerir algún proceso de quirúrgico invasivo para poder restaurar y dar tratamiento. Pero en ese momento lo que puedes hacer tú es llegar a inmovilizar. Pero este huesito, también llamado patela, ¿ok? O rótula, va a ser nuestro punto de unión, lo que va a dar el mayor punto de referencia para la rodilla y consecuentemente a este tenemos la tibia y el peroné. Llegamos a tener un líquido sinovial, que es un líquido que se encuentra entre la parte de las articulaciones y que es como una especie de lubricante para generar el movimiento, ¿ok? Además de esto, llegamos a tener un tejido cartilaginoso en medio de las rodillas, que es como, hagan de cuenta, una especie de soporte o esponjita de soporte que ayuda a generar los movimientos de una forma más libre, sin que empiece a tallar hueso con hueso. Y va a ser muy común que lleguen a tener pacientes incluso con obesidad o que por la edad haya un desgaste muy significativo en estas estructuras que se encuentran entre los huesos, llegando a generar con el tiempo una compresión y una contracción al grado de que empiezan a rozar los huesos entre sí y es muy doloroso y es muy de verdad muy agresivo para los pacientes que lo sufren. Entonces, también es una condición muy común en los pacientes. En algunos casos se hace intervenciones quirúrgicas, intervenciones avanzivas. En algunos casos se hacen abordajes farmacológicos como el Helflex, etcétera, etcétera. Pero va a ser también muy común que lo lleguen a ver en algunos pacientes. Que hace unos años traían el meme, ¿no? De que les sacaban el líquido de las rodillas. No, no funciona así. Pero cuando fue lo de pandemia era lo que andaba luego diciendo la gente y hasta se hizo un meme de que te sacaban el líquido de tu rodilla. Bueno, sí llega a existir, pero no se lo sacamos en el hospital, te lo juro que no es así. Ok. Y como tal, en nuestra área inferior, nuestros huesos consecuentes, tenemos la tibia y el peroné. La tibia es el hueso que está mayormente marcado o que está en la parte anterior como tal de nuestra extremidad, ¿ok? Y dato curioso, aquí si ustedes tocan su rodilla, bueno, la parte baja
la primera entrada como tal, la parte del hueso de la tibia, y se van un poquito a la parte lateral, van a encontrar una parte que se encuentra como planita de su hueso. Digo, si lo están haciendo, excelente, si no, pues después lo hacen. Esta parte que encuentran como planita en la parte del hueso de la tibia, también se llega a considerar o también se llegan a hacer intervenciones intraóseas en ese punto, ¿ok? Meramente por la disponibilidad morfológica que tiene. En algunos casos, cuando se llegan a hacer intervenciones intraóseas, es un segundo punto de referencia para llegar a meter sus catéter intraóseos. Y se llega a hacer en esa área. ¿Alguna duda está ahí? Por sus condiciones morfológicas. Estos dos huesitos, bueno, igual van de forma paralela desde el área de la rótula, desde la parte de la rodilla, hasta llegar al punto más bajo de la extremidad. ¿Ok? La tibia y el peroné, entonces van a converger con una pequeña articulación que tenemos en esta área, en el área del tobillo, que va a converger directamente con los huesos inferiores. Déjenla acercar un poquito más. ¿Alguien me quiere ayudar con eso? Por favor. Yo le puedo ayudar, profe. Adelante, Paula. Muchas gracias. Sí, dice tobillo, una articulación de bisagra permite, perdón, otra vez, tobillo, una articulación de bisagra permite flexión, extensión del pie, 7 huesos tarsianos, 5 huesos metatarsianos, los dedos del pie formados por las falanges. Muchas gracias, Paula. Entonces dice que nuestro punto de unión con el mayor punto abajo de la extremidad del pie va a ser el tobillo, que va a ser una articulación que tiene una función de bisagra. ¿Qué quiere decir? Que va a permitir un movimiento, perdón, de extensión y flexión, como si estuvieran acelerando el pedal de su carrito, ¿ok? Flexión y extensión, ¿ok? Esto permite un movimiento que va a ser incluso ligado, va a estar ligado con la parte del desplazamiento y el caminar. Si este movimiento no se pudiera llevar a cabo, no podríamos desplazarnos ni caminar de una forma adecuada, ya que tendríamos nuestras estructuras muy solidificadas, incluso no tendríamos puntos de equilibrio adecuados para poder caminar. Por eso es que el tobillo es una de las articulaciones primordiales para nuestro movimiento y desplazamiento. También va ligado o está relacionado este movimiento al caminar con algo que conocemos como el tendón de Aquiles, ¿ok? El tendón de Aquiles va a ser un tendón que une desde la parte calcánea hasta la parte superior de la extremidad o media superior de la extremidad y que permite ese movimiento de flexión y contracción. Cuando se llega a romper, se llega a dañar este tendón, se pierde por completo la movilidad de nuestro pie, haciendo imposible hacer un movimiento de desplazamiento autónomo, ¿ok? ¿Y cuáles son las estructuras meramente óseas que van a participar? Decimos que tenemos 7 huesitos tarsianos, perdón, tarsianos. Luego tenemos 5 huesitos metatarsianos, que sería lo equivalente a los metacarpos y a los carpos que se encuentran en la mano. Van a ser muy parecidos y algo equivalente. Y por último tenemos los dedos de las pies formados por las falanges. En este caso van a ser las falanges podales, las falanges que se encuentran en el pie. Y vamos a tener tanto falanges proximales y tanto falanges distales. En este punto tenemos falanges medias, nada más son falanges proximales y falanges distales. ¿Ok? Y para ser un poquito más exactos los nombres de los huesos que conforman estos puntos de las extremidades, vamos a entender que nuestro primer huesito que se encuentra en esta área y que hace contacto directo se llama maleolo medial. ¿Ok? Va a ser nuestro punto de contacto y referencia. Este va a unir con la parte del astrágalo, que va a ser un hueso un poquito más pronunciado, que va a dar la unión y que va a permitir el movimiento en conjunto con el calcáneo, que va ligado al tendón de Aquiles. Y después de estos huesitos tenemos el navicular, el cuneiforme medial, y estos van a conectar con los huesos metatarsianos, que van a ser las primeras meramente extensiones que va a llegar hacia los puntos más distales de nuestros pies, en donde se van a encontrar los falanges, o sea, estructuras internas de nuestros deditos podales.
Y este esquema también lo quiero. A ver, creo que me pase. A ver, ahí está. Si le quieren tomar captura, si le quieren tomar fotito, ese esquema, chicos, también por favor lo van a pasar a su libreta. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Ahora, nada más para finalizar y para dar fin a la parte del sistema esquelético en la primera introducción, dice que dentro de los puntos que tenemos que recordar en nuestro primer módulo de morfofisiología es entender que las funciones del cuerpo número uno, de los huesos en el cuerpo es número uno, darle forma, darle la estructura morfológica, ¿ok? Segunda función importante que tiene que cumplir nuestro organismo, en nuestro organismo los huesos, proteger los órganos frágiles y parte de los órganos vitales, como lo son, por ejemplo, el cráneo que protege el cerebro y la parte de la cavidad torácica o las parrillas costales que protegen tanto el corazón, tanto los pulmones. Otro punto importante, van a permitir el movimiento en todo nuestro organismo, ya que si no tuviéramos las estructuras óseas ni las articulaciones, no nos pudiésemos desplazar y también van a ser un punto de almacenamiento para algunos minerales, perdón, como el calcio. Y dentro de sus otras funciones que también conlleva y tienen los huesos, que para mí es una de las primordiales, es ayudar en la creación de células sanguíneas. Se lleva a cabo un proceso que se llama hematopoiesis o eritropoiesis, como quieran llamarlo. En ambos casos nos referimos a la creación de sangre para nuestro sistema dentro de los huesos. Hasta ahí, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún tomatazo? ¿Alguna queja? ¿Alguna inconformidad? Se entiende muy bien. Todo bien, profe. ¿Sí? Bien, chicas. Me da gusto que de verdad, digo, les funcione esto. Ok. Chicas, eh, como tal, hoy, bueno, ahorita ya estamos acabando la parte del sistema esquelético. Nos quedan como media hora de clase. ¿Quieren que continuemos con el siguiente esquema aunque lo dejemos a la mitad o quieren que lo empecemos el día viernes? Yo creo que el día viernes, Como ustedes me digan, como la mayoría me diga. Digo, tampoco se trata de quitarles horas de clase, pero si se dan cuenta vamos avanzando de 10 en 10 diapositivas y pues ahorita ya cumplimos nuestras 10 diapositivas, pero todavía tenemos tiempo. ¿Quieren que continuemos con el siguiente tema hasta donde lleguemos o quieren meramente que ya lo dejemos para el viernes? Viernes y podemos seguir trabajando, profe, pero lo que opinen los demás. Ok, ¿los demás qué opinan, chicos? De acuerdo estaría con Paola. Ok, dice Sí. Flor que aprovechemos el tiempo. Ok, Podemos continuar. ok, bueno, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a hacer esto, vamos a seguirnos con una parte entonces del nuevo tema, porque pues su horario meramente marca que son 2 horas de clase, pues la idea pues no es quitarles clase, vamos a aprovechar para ir avanzando un poco y ya ahorita que avancemos un poco más, ya si quieren, para no perdernos dentro de la siguiente clase o no dejarlo a la mitad, pues vemos hasta qué punto los puedo dejar para que no nos vayamos a perder a medio tema. ¿Va que va? Entonces vamos a continuar con el siguiente tema, que el siguiente tema es la entrada a la parte del sistema esquelético, pero es parte de la parte muscular, musculoesquelética, ¿ok? Que es la derivante o la evolución o cómo conjuga con la parte de los músculos para poder ejercer el movimiento. Ya hablamos meramente de las estructuras óseas, ahora vamos a hablar de sus mejores amigos, que son los músculos que permiten el movimiento en sí en todo nuestro hermosísimo y bellísimo cuerpo. El sistema musculoesquelético, que ya es hablar también de los músculos, tienen algunas otras funciones que pudiesen ser parecidas a la parte esquelética, pero sí tienen un aspecto un poco más significativo. Por ejemplo,
Mientras el sistema esquelético solamente nos daba estructura y nos permitía mantenernos erguidos y podernos mover, el sistema músculo esquelético ya nos va a dar como tal una morfología, una forma, va a dar variantes morfológicas en cuanto a las características que tenga la forma de nuestro cuerpo. ¿Mediante qué? Mediante los músculos. Los músculos van a ser un concepto muy clave que se va a encargar entonces de dar forma, de dar el sentido morfológico a todo nuestro organismo. Por lo tanto, los músculos o la parte musculoesquelética, repito, pregunta de examen, es el principal sistema que se encarga de dar la morfología y la forma a nuestro organismo. Otro punto importante, también nuestro sistema esquelético, musculoesquelético, se va a encargar de mantenernos en una postura vertical gracias a la contracción y fuerza que se ejerce en los tejidos musculares para poder mantenernos erguidos. Además de esto, y en conjunto con el sistema de huesos, el sistema óseo, nos permite que podamos generar el movimiento con la fuerza y postura necesaria sin que nuestro cuerpo colapse. Y además, pues también las estructuras musculares sirven como otra cobertura, sirven como otro punto de referencia, sirven como otro punto de protección para algunos órganos vitales principalmente. Ahora, los músculos van a interactuar entre la parte del movimiento y la parte del sistema nervioso. Y todos sabemos que nuestros movimientos los va a regir y los va a indicar el sistema nervioso. El sistema nervioso va a ser que se va a encargar de dar los impulsos eléctricos para que nosotros nos podamos mover. Pero ¿realmente conocen cuál es la fisiología y la relación que hay entre el sistema nervioso con los tejidos musculares? ¿Lo han escuchado o alguien que por ahí sepa cómo se hace esta conexión entre estos dos sistemas? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Voluntarios? ¿No se amontonen uno por uno? Adelante, Iván. Es que no alcancé a escuchar, profesor. ¿Cuál fue la pregunta? Ok, ¿cuál es la relación fisiológica para causar el movimiento entre el sistema nervioso y el sistema muscular o los tejidos musculares? ¿Nadie? ¿Será la unión entre la articulación y el músculo? Ok, hay una unión, pero ¿qué genera que lo puedas mover tú a voluntad? ¿Qué genera que yo pueda hacer esto a completa voluntad? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Sí, es parte del sistema nervioso periférico, pero ¿cuál es la relación? ¿Cuál es el proceso que hace que se una el músculo y responda a los estímulos eléctricos? Pues les platico. Hay algo que se llama potencial de acción, ¿ok? Y usted ya sé que está empezando y qué diablos es el potencial de acción. Bueno, el potencial de acción es esta serie de, vamos a llamarla así, impulsos eléctricos que genera el sistema nervioso y que llegan a los tejidos musculares, ¿ok? Estos impulsos eléctricos llegan a los tejidos musculares, genera una apertura de canales de sodio, entra el sodio a las células, hay una salida de potasio y esto es lo que permite que se tenga o se genere una acción celular. En el caso de los músculos hay una contracción muscular, ¿ok? ¿Y qué nos dice? Que mientras tu cuerpo esté ionizado, o sea, con los niveles adecuados de sodio y potasio, el potencial de acción va a ser mucho más efectivo y mucho más óptimo. Si se llegan a comprometer los niveles iónicos, tanto de sodio o de potasio, va a ser más dificultada la interacción del potencial de acción y eso nos lleva a algunos problemas en la respuesta de los tejidos musculares con los impulsos eléctricos. Por ejemplo, todos hemos escuchado que dicen, es que te dio un calambre porque te falta potasio. ¿Sí o no lo hemos escuchado?
Sí, Ah, ¿por qué? Porque el potasio es uno de los participantes directos en esta apertura de canales de sodio y salida del potasio dentro de las células o dentro de las membranas. Por lo tanto, al haber un desbalance iónico de estos componentes, hay una falla en la contracción y acción adecuada del trabajo muscular. Por lo tanto, genera contracciones inadecuadas por la falta de ionización, una respuesta inadecuada en cuanto al potencial de acción y se da una deficiencia de respuestas de contracciones musculares ante los estímulos eléctricos que genera nuestro sistema nervioso. En pocas palabras, entonces, para que nosotros podamos tener los movimientos que queremos, podamos tener este tipo de movimientos precisos para escribir, para teclear un mensaje, para hacer una operación, yo qué sé, tenemos que tener un potencial de acción activo con los iones adecuados para que se haga la contracción muscular y esto genere que el movimiento sea exacto, la respuesta de nuestro músculo sea exacta en comparación o en respuesta a los mensajes que manda nuestro sistema nervioso. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien. Entonces, ahora sabemos algo nuevo, que es el principio de potencial de acción. Que aunque no lo menciona aquí nuestra bibliografía, se los platico porque es un principio básico. Todo el movimiento de nuestros tejidos musculares meramente se va a generar gracias al potencial de acción, que es la respuesta que hay a los estímulos eléctricos que genera el sistema nervioso. ¿Dudas? ¿Preguntas? Es una perla médica, sí, justamente una perla clínica para que lo apunten ahí. Les digo que hay muchos temas que aunque luego la bibliografía no los tiene, pues yo se los comparto para que los tengan ahí. A mí no me cuesta nada decírselos y de alguna forma pues se nutre más la clase, ¿va? ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? ¿No? Ok, ahora, sigamos por nuestro camino ahora por el sistema muscular. El sistema muscular, hablando de su anatomía, se va a dividir. Quiere decir que en nuestro hermoso, bello y sensual cuerpecillo tenemos tres tipos de músculos que van a habitar y que van a llevar a cabo su trabajo, ¿ok? Estos tres tipos de músculos funcionan meramente ante reacciones de estímulos eléctricos. Y vamos a empezar uno por uno. Los músculos esqueléticos. Los músculos esqueléticos en su mayoría van a ser todos de una función autónoma, o sea que van a funcionar bajo el movimiento que nosotros queramos realizar y se van a encontrar en todos los puntos de nuestro cuerpo relacionado con la parte muscular en sí. Por ejemplo, los tríceps, los bíceps, esternocleidomastoideo, los músculos de las piernas, los músculos de los brazos, y están relacionados con todo el movimiento voluntario de todo nuestro cuerpecito. Y ojo, movimiento voluntario, ¿ok? Porque va a haber algunos otros movimientos que también tienen que ver con algún otro tipo de músculos que son completamente involuntarios, y ahorita les platico. Entonces, músculos esqueléticos son todos aquellos que van ligados meramente o que están trabajando en colaboración con el sistema esquelético y permite el movimiento de forma voluntaria, en su mayoría de los músculos que tenemos en nuestro cuerpo. Luego, tenemos otra clasificación, que son los llamados músculos lisos. Los músculos lisos son músculos que se encuentran, y ojo porque es pregunta de examen, principalmente en estructuras o conductos que pueden estar relacionados con la actividad involuntaria de nuestro cuerpo. Por ejemplo, sus tripas de ustedes, sus intestinos, para poder digerir la comida, hacen movimientos peristálticos. Esta peristalsia genera que los alimentos pues vayan avanzando y hablando del intestino grueso, pues que vayan avanzando los desechos para después ser evacuados. Entonces, esta peristalsia, ustedes no son conscientes de ellos, porque yo no les puedo decir, a ver, Dana, a ver, Paola, mueve tu intestino grueso. Me van a decir, ¿cómo le hago? No sé, eso se mueve solito, yo no meto las manos. Ah, bueno, los músculos lisos se encuentran en las estructuras y están relacionados con los movimientos involuntarios
de nuestro cuerpo. Por ejemplo, esfínteres, vasos sanguíneos, los intestinos, todo este punto meramente de conductos que tienen una estructura muscular para permitir las contracciones. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Nadie? ¿Seguros? Bien. Ok, ya que la avanzamos, chicos, este esquema también lo quiero. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Le voy a hacer un poquito más de zoom para que lo tengan ahí en su libreta, bonito, coqueto, y meramente la clasificación. Ahora, tercer tipo de músculo, el músculo cardíaco. El músculo cardíaco, mis estimados alumnos, es único en su especie. Quiere decir que no hay otro músculo parecido al del corazón en nuestro cuerpo. Es un músculo único en su especie, el llamado miocardio. ¿Ok? ¿Y cuál es su trabajo? Ejercer contracciones para el bombeo de sangre a través de su propio sistema eléctrico. ¿Qué quiero decir? Que el corazón es el único músculo que no depende como tal del sistema nervioso directamente para tener su trabajo de contracción, ya que el corazón es una estructura que tiene su propia fuente de estímulos eléctricos, su propio marcapasos llamado nódulo sinoauricular. Y si ahorita no lo apuntaron, no se preocupen, eso lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar cuando lleguemos a la parte cardiovascular. Pero nada más como un dato curioso, como una pequeña perla clínica, el corazón tiene su propio sistema eléctrico y estos estímulos eléctricos van a nacer del nódulo sinoauricular. Los causantes de que el corazón tenga contracciones mediante su propio sistema eléctrico, repito, mediante la parte auricular, mediante la parte de las de His que contra los ventrículos y genera contracciones para hacer el bombeo de sangre hacia todo nuestro hermosísimo y bellísimo cuerpecito. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? Ninguna. ¿Todo bien? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ana, Armando, Dana, Flor, Iracema, Todo bien, Iván. ¿Todo bien? todo bien. Ok, excelente. Todo bien, profe. Excelente, excelente. Ok, y entonces estos tres como tal van a ser los tres tipos de músculo que tiene nuestro organismo, que tiene nuestro cuerpecillo, ¿ok? Un músculo esquelético ligado a la parte del movimiento, ligado meramente al trabajo de los huesos, músculo liso que está ligado meramente al trabajo de los conductos, a los esfínteres con las funciones involuntarias y por último, músculo cardíaco, único músculo en su especie que se encarga de las contracciones para generar la circulación de sangre. Y esa es una pregunta de examen. Les sugiero que cuando lo repasen o dentro de sus apuntes, lo pongan ahí con letras rojas y mayúsculas porque es un tema que luego se les suele preguntar en el examen. Entonces, para que no se les olvide. ¿Ok? Ahora, esto que están viendo aquí es un esquema que contiene los principales músculos de nuestro cuerpo. ¿Ok? Dice que dentro de nuestro cuerpo, bueno, tenemos un sinfín de músculos externos que si mencionáramos cada uno y desarrolláramos cada uno de ellos, pues nos llevaríamos toda la noche. Ahora, este esquema también me lo van a pasar a su libreta. Sin embargo, yo sé que a lo mejor pueden encontrar otro en internet. Yo sé que a lo mejor pudiesen tener uno un poco más completo. Entonces, este lo dejo meramente a su libre disponibilidad. Pero ¿qué quiero? Que me hagan un esquema del sistema muscular dentro de su libreta. Quiero su esquema del sistema muscular mencionando las principales estructuras. De hecho, acá, miren, este me lo regalaron los compañeros hoy de la escuela. Es un FOMI. Miren, está genial. Es un FOMI que tiene las principales estructuras musculares con sus nombres. Y es como rompecabezas. Ahí lo vas armando y desarmando. Está muy padre. Si tienen la chance de conseguir uno de estos, no sé dónde los vendan, sinceramente me lo regalaron, pero está genial.
Vean. Y ese de frente, y si lo volteamos, es por atrás. Esos luego los venden en las papelerías, profe. ¿Sí? Ah, pues si pueden conseguir uno. Bueno, o sea, no para que, no es como que los haga gastar, ¿no? Pero igual si pueden buscar la imagen en internet para que se basen, vean, viene mucho más completo. Viene mucho más completo con todas las estructuras musculares. De hecho, bueno, a ustedes, bueno, se limita un poco, ¿no? La parte de las actividades. Pero, por ejemplo, en este tema, con mis chicos presenciales, hay una actividad en la cual eligen una estructura de su cuerpo y dibujan, por ejemplo, si eligen el brazo, con pinturas se dibujan todas las estructuras musculares, así lo más exactas posibles, y se ven geniales. O con una playera, se pone una playera blanca y sobre la playera hacen los dibujos y los trazos. Y es una actividad muy genial, digo, en este caso por la modalidad en línea, pues nos limita un poco a hacer esas actividades, ¿verdad? Pero son parte de actividades complementarias que luego funcionan de forma increíble. Pero bueno, en este caso, lo que yo les recomiendo pues, es que consigan un esquema ahí donde puedan, o descárguenlo de internet, copien la imagen, no tienen que gastar, pueden buscar la imagen en internet y nada más copiarla para que tengan su esquema lo más completo que puedan de la parte del sistema muscular. Ya cuando lleguen al tema de morfofisiología 2, ya se hace un desglose como un poquito más complejo sobre todos los músculos paso por paso. Ahorita meramente morfología 1 es nada más una introducción a los sistemas y los puntos más importantes para poder entender algunos otros conceptos. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Todo bien? Ok, chicos. Ahora, ¿quién me ayuda, por favor, con esta diapositiva, por favorcito? Adelante, adelante, Iván, levantaste la manita. Gracias, profe. El sistema musculoesquelético, fisiología. La contracción y relajación de este sistema posibilita el movimiento y la manipulación del entorno. Un subproducto de este movimiento es el calor. Otra función de los músculos es proteger las estructuras bajo ellos. Ok, pregunta del millón. ¿Sabe por qué tiemblan cuando hace frío? Para aumentar el movimiento y generar calor. Justamente, ahí les va. El cuerpo cuando está en niveles bajos de temperatura empieza a generar un movimiento entre sí, una especie de fibrilación, ¿ok? Todo empieza a vibrar entre sí. Este movimiento que se da en toda la parte de nuestros tejidos, principalmente en los músculos, genera un movimiento que empieza a generar calor. A esta generación de calor se llama termogénesis y es una forma de autorregular la temperatura corporal en situaciones en las cuales ésta puede llegar a caer y puede significar un peligro de hipotermia para el paciente. Entonces, si usted llega a pasar que tienen mucho frío y empiezan a temblar, así temblando, no es nada más que su cuerpo intentando generar temperatura para compensar. ¿Y tu millón? ¿Cómo que tu millón? No entendí. Usted dijo que era la pregunta del millón y mi millón. Sí, la Sí. atiné. La pregunta del millón, tiene razón, te debo 1 millón de participaciones. Bien. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Bien. Bien, chicos. Ahora sí, ya, bueno, ya adelantamos un poquito más con el tema. Ahora sí vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Tiene muchos esquemas. Si me sigo con el siguiente tema, va a ser otro esquema más. Y recuerden que estos esquemas de esta semana los reviso el viernes. Entonces, ahorita ya se están llevando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 esquemas, chicos, que meramente tienen que entregar el día del viernes. Tienen tiempo todavía para hacerlos, pero tomatazos, ¿por qué? Pues es parte de sus actividades. Me lo van a agradecer, te los juro. Siempre le digo así a mis alumnos, me podrán odiar cuando acabemos, pero me lo van a agradecer. Ay, perdón, chicos. Bien, chicos, preguntas, dudas, quejas, Todo bien, profe. ¿todo bien? Bien, chicos. Profe, yo solo tengo 6 esquemas. ¿Cuál otro sería? Ok, te lo voy diciendo. Número 1, no, este les dije que no, ¿verdad? ¿O No, sí? No, este no. Olvídalo, son 6 entonces. Es que ya me estaba pasando por uno. Este no.
Ese es uno. Bajo, 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 bajo. 1, De la mano. 3, 4, 5 y 6. Esos son los 6 esquemas. Perdóname, Paula, tienes toda la razón. Crucifícame, pues. Bien, chicos. Vamos a continuar así el día del viernes. Nos vemos el día del viernes, misma hora, ya saben, el mismo link. Con ustedes me voy a quedar, chicos. Nada más les decía que el otro grupo, bueno, voy a tener ahí un reajuste y me parece que le van a asignar a otro profesor. Pero con ustedes continúo normal, a ustedes los sigo viendo durante todo el mes. Entonces vamos a parar aquí, chicos, y nos vemos el día del viernes. ¿Va que va? Tengan una excelente noche todos ustedes, descansen, los que están de guardia, que tengan una excelente guardia, tómense su cafecito, relájense, pongan su gatito de cabeza y nos estamos viendo el día viernes, chicos. E igualmente, Diana, Dana, nos vemos el viernes, descanse. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias a ustedes, igual a ti, Vale, Armando, descanse, profe, gracias. gracias, Iván, Gracias, igualmente, profe. gracias, Rosy, también, Ana Karen, también muchas gracias, descansen, chicos, hasta el viernes.